Continuamos en Vigo a debate, estamos hablando de la reforma laboral, se explayaron los sindicatos y falta la respuesta de los empresarios, que es la última ya porque quiero pasar a más temas. Bueno, pues procuraré estar a la altura de la intervención de mi colega, pero no voy a entrar en el resto de las leyes que derogar. Si vamos solo a reforma laboral, me parece bien la intervención que ha hecho Amelia con respecto al tema del artículo del Estatuto de los Trabajadores y la sentencia del Constitucional, pero lo que se está trasladando por ahí no es eso. Es importante que tú lo digas, pero lo que se está trasladando es que hay que derogar eso. Y no se entra en el matiz de si la baja era justificada o no. Nosotros sí lo hemos, perdón, José, sí, nosotros sí lo hemos matizado. No estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de medio de comunicación que genera, quizás por el resumen del titular, que genera una opinión pública. Por tanto, creo que es importante matizar que los empresarios no estamos a favor del despido de alguien que tenga una baja justificada. De hecho, el propio Estatuto de los Trabajadores contempla una serie de situaciones, enfermedades y demás, en donde la baja es justificada. Ese no fue el caso del despido avalado por el Constitucional. Ese no fue el caso. Por tanto, yo creo que es bueno matizarlo, simplemente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en que las reformas, no todas han resultado bien. Yo también creo que todos los gobiernos, este incluido, hacen reformas, no derogaciones. Deben hacer reformas con la mejor de las intenciones, que es mejorar. Yo apuesto por eso. Y desde ese punto de vista no puedo estar de acuerdo en que el debate, el diálogo, el consenso no sea la panacea. Claro que no es la panacea, pero el problema es que no tenerlo es malo. Si no lo hay, este país ha demostrado que cuando no nos ponemos de acuerdo en las cosas, bueno, pues posiblemente duren 1 año, 2 años, o no se avanza, y luego vendrá otro, sea de derechas, de izquierdas y tal, no voy a entrar en ese tema, vendrá otro y lo deroga, lo cambia y implanta pues otra forma de hacer las cosas. Y los empresarios no queremos eso. Los empresarios no somos ni de derechas ni de izquierdas, no apoyamos ni un gobierno ni otro. Lo que apoyamos es nuestra política empresarial. Y lo que no queremos son gobiernos de ningún tipo, ni de derechas ni de izquierdas, que nos estén cambiando las reglas de juego cada 2 años o cada 4. Es muy fácil de entender, y yo creo que el ciudadano de a pie esto también lo entiende. No quiere imprevisiones, no quiere incertidumbres, quiere poder saber que va a pagar su hipoteca, quiere saber que puede comprar un vehículo si debe ser eléctrico o de gasolina, quiere certidumbres. Entonces, es eso mismo lo que le pedimos desde el punto de vista laboral a nuestros representantes. Claro, yo entiendo que los sindicatos efectivamente tienen dos patas que utilizan y la utilizan bien. Por una parte la movilización y por otra parte la negociación. Claro, pero ahí estamos en inferioridad de condiciones, porque a nosotros no se nos permite la movilización. A un empresario no se le permite prácticamente, como hemos visto esta semana, que cuando diga que creemos que la subida del salario mínimo puede generar, no es una amenaza, puede generar desempleo o falta de contratación, desde el Ministerio ya se le diga que es una actitud amenazante. Está manifestando su opinión con total libertad y con total respeto. Por tanto, da la impresión, cuanto más si hacemos movilización. Si ya casi no podemos salir a decir lo que opinamos, porque es el propio gobierno quien nos responde, pues si hacemos una movilización nos queman en la hoguera, ¿no? El salario mínimo lo haremos después. Sí, estoy seguro. Y por último, es verdad lo que dices, Amelia, de que hay ciertas normas, reglamentos o leyes que aplican por encima de 25 o por debajo de 25 trabajadores, pero hay muchísimas otras que cuando se regulan para todas. Por ejemplo, reglamento de protección de datos. Las multas son las mismas, que tú tengas 2 trabajadores que 500. Registro obligatorio de jornadas, las multas son las mismas que tengas uno que otro. Por tanto, no estamos hablando solo de la legislación que aplica al entorno laboral, sino de toda aquella normativa que carga a un pequeño empresario, como puede ser el Corporate Compliance con su responsabilidad penal. Pero como estábamos hablando de reforma laboral, yo pensé que te referías única y exclusivamente a negociación colectiva. Yo no entré en el otro tema, entré única exclusivamente en ese tema. Me refiero al conjunto del dolor que un empresario pequeño tiene para poder llegar a final de mes,
poder cumplir con todos sus compromisos, con sus proveedores, con sus acreedores, con sus trabajadores, e incluso, si es posible, con la seguridad social y pagar autónomos, y que encima le quede un poco para poder vivir. A eso me refiero. Y entonces, eso no solo es laboral, es que en este país, más del 90% de la legislación que hay se aplica independientemente de que tengas 2 trabajadores o 200. Y eso es injusto. Entonces, dentro de los acuerdos de salarios, de cumplimiento de prevención de riesgos laborales y demás, se deberían contemplar también cosas de este tipo. Dentro de la negociación colectiva, pero también en el resto. Salario mínimo entre ellos. Mira, yo voy a ser muy rápido y tengo aquí anotados 4 puntos porque bueno, también hablaremos de más cosas porque si no nos vamos a quedar... Se nos está yendo el tiempo efectivamente. Estamos avanzando muy lentamente. Entonces yo, mira, decir punto número 1, que al final podemos aquí dar distintos puntos de vista y yo creo que mejor que las opiniones están los datos, ¿no? Entonces hay dos datos muy claros que es uno, la emigración del talento joven, ¿vale? Y otra que es los porcentajes de paro históricamente que venimos teniendo en los últimos años aquí, que son fieles reflejos de que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, o sea, al final podemos tener opiniones, pero que los datos son datos y los datos están ahí y son datos claros de que las cosas no se están haciendo bien. Yo antes decía una cosa que era la parte del diálogo, pero la parte del diálogo más orientada hacia el consenso, es decir, evidentemente, como decía Jorge, o sea, el diálogo social, evidentemente que no es la panacea, ¿no? Pero bueno, al final es importante que en una sociedad como la española, en una sociedad democrática desarrollada, que haya un diálogo social. Yo creo que es importante, si no lo hubiera, pues sería malo, pero yo me refería más al consenso en el sentido de que piense lo mismo la derecha que la izquierda o que piense exactamente lo mismo la empresa que el sindicato es prácticamente imposible. Entonces, cuando yo digo consenso me refiero a que para el establecimiento de unas reglas de juego en las cuales pues, todos consideremos que son lógicas, pues yo creo que en cierto modo pues que todos tenemos que ceder, es decir, al final que estemos de acuerdo en todo yo creo que es imposible. Entonces yo a eso me refería evidentemente con la parte del consenso y luego simplemente destacar dos datos un poco para terminar esta parte del debate, es decir, lo que se decía del tema de que las empresas necesitan certidumbres, es decir, no puede ser que las reglas del juego se estén cambiando en medio del partido porque no tiene sentido y luego un tema que yo, en este caso el compañero Albert dijo en 2 ocasiones, que es el exigir a los políticos que mantengan la palabra dada. O sea, eso es un tema que yo sinceramente te firmo debajo, o sea, es decir, el intentar que eso de ahora en adelante se consiga, pues te firmo debajo y estoy seguro que Jorge también. Y ahondar en la importancia de que, tanto a nivel normativo, a nivel legislativo, que haya una diferenciación entre el tamaño de empresas y el tipo de empresas. Es decir, no puede ser que las leyes, las normas sean las mismas para una empresa que tiene 20.000 trabajadores que para una que tiene 3, a nivel sancionador, a nivel todo. Pero moi breve. Non, só unha cosa, cando falamos dos acordos, cando da palabra dada, me estou referindo sobre todo a que hubo un acordo deste goberno, Unidas Podemos PSOE, que fixeron público, que falaron antes de chegar ao goberno, e que nos decimos que se debe cumplir, e non solamente ese acordo, sino tamén o acordo que tuvo PSOE co BNG que nos afecta a nosa Galicia, e nos entendemos que todos os papeles está moi ben, todo o que se escribe está moi ben, pero iso hai que exigir que se cumpla. E por que falo de movilización? Porque eu estou convencido, se non hai unha presión na rúa para que se xirlle o goberno, este goberno, os outros xa nin falo, pero concretamente ese goberno tampouco, o Partido Socialista é moi dado a o que decía en principio, ir amoldando e ir sacando moitas cosas que va prometendo. Por lo tanto, entendo que non temos que estar aí azuzando, por decirlo de alguna forma, utilizando un término un pouco tal, para que non se olvide do que prometeu na mesa e que firmou na mesa. Deixamos este tema y seguimos avanzando. Os voy a pedir intervenciones un poco más breves porque si no hay muchos contenidos que se van a quedar en el aire. Precisamente hoy, primera reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que hablábamos al inicio, con empresarios y sindicatos para hablar de la subida progresiva del salario mínimo interprofesional. La idea que en ese pacto que firmaron es que llegase a 1.200 euros al acabar la legislatura. Como hablasteis vosotros en último lugar, vamos a dar a Amelia en primer lugar la palabra. ¿Qué le parece y si confía que esta vez el papel se vaya a cumplir? Bueno, os pola mañán a vicepresidenta do Goberno nunha entrevista decía que o único que van a facer é adaptarse á Carta Social Europea, que é o que estamos pedindo nós.
che vale así, breve. Un pouco máis podes, falar, Tom. No, me refiro a iso, a ver, nos levamos pedindo tempo que o salario mínimo deste país levou moito tempo congelado, hubo un esforzo neste último ano por nese incremento, pero non chegamos á media da Unión Europea, e non só que estamos reclamando iso, a que se chegue, que se aplique esa carta, chegar ao 60%, que tampouco é aí algo descabellado, pola nosa parte non nos parece descabellado, e evidentemente sei que pola parte empresarial se está plantexando que non pode ser dun día para outro e nos estamos dispostos a falar desa adaptación progresiva. Sí, eu creo que xa tardamos na subida, sobre todo porque eu tamén escoitei un par de días a entrevista que se fixeron ao presidente do goberno e lle insistían se este ano iba a facer o da subida aos 1.200 euros e dicía que, bueno, daqui a final da legislatura. Bueno, eu creo que están botando balóns fora e entendo que o que dicía un pouco antes, ¿no? Perdimos un 20% de poder adquisitivo os traballadores e as traballadoras, entonces entendo que non se pode demorar máis e, sobre todo, pensando en clave, como sindicato nacionalista en este país, vemos que os salarios galegos son dos salarios máis baixos de todo o Estado español. E digo máis, cando se fala, non sei se falaremos das pensións, pero cando estamos falando das pensións tamén estamos falando desto. Isto va a afectar as pensións. E en este momento, gracias a que teñamos un salario tan baixo e moi dentro do Estado español, por debaixo da media do Estado español, e despois, entrando, como decía Meli, de Europa, moi por debaixo do salario europeo, ou cambiamos eso radicalmente ou seguiremos tendo unhas pensións, as segundas pensións máis baixas de todo o Estado español. Digo, por ser breve. Sí, moi ben, así, ese é o ritmo. Vale, qué presión. Bueno, vamos a ver, efectivamente la Carta Social Europea marca el 60%, ¿no? Pero también marca excepciones. Y tenemos la noticia de Portugal hace escaso un mes que ha dicho que no va a subir el salario mínimo porque el país no se lo puede permitir. Y se pusieron de acuerdo tanto el gobierno como las organizaciones sindicales y también las organizaciones empresariales. Por tanto, no marquemos eso como el único dogma de fe, la Carta Social Europea. Hay excepciones en función de que el país o las empresas puedan pagar eso. Empresas y administración, porque esto también afecta a la administración pública. Por otra parte, yo creo que no estaban, el presidente en sus declaraciones, las que comentaba Alberto, no es que esté echando marcha atrás, es que está aterrizando en la realidad. Una cosa es lo que se promete en la campaña electoral y es una pena que no lo firmen ante notario y luego lo cumplan, pero sí es verdad que una cosa se promete y otra es cuando llega la realidad de ser aplicado, porque creemos que una subida del salario mínimo interprofesional abrupta en este año, como fue la anterior, de un 33%, puede llevar a un efecto totalmente contrario que el que se está buscando, absolutamente contrario. Y por otra parte, hay que profundizar en el cómo. El cómo no es lo mismo subir a 1.200 euros en un solo año, a que la mayor parte de la subida sea el primer año y se deje la otra parte hacia el final, o se haga la inversa, que por cierto creo que los sindicatos en eso mantienen posturas contradictorias. ¿Hay posturas contradictorias o no antes de que hable Iván? Al menos los mayoritarios, por lo que se ha leído en prensa. Bueno, mayoritarios somos os 4, el STV, CIG, a Comisión SUGT. Outra cosa que nos pactos en Madrid está solamente Comisión SUGT, pero mayoritarios somos 4. Sí, mayoritarios serán, pero hoy los que están Estamos sentados son 2 y por tanto las dos personas que representan a los sindicatos hoy mayoritarios a ti, a nivel español. De un sector entonces. Perdón, ¿a qué contradiccións te refieres? Que parece que uno de los sindicatos prefiere acelerar la aplicación de la subida del salario al primer año y otro prefiere que sea hacia el final del plazo legislativo. A ver, nos en Comisións Obreiras non solemos ser inflexibles, depende das cuestións do momento. No caso do salario mínimo interprofesional, e o dixemos claramente cando se chegaron aos acordos de o PSOE e de Podemos e nos aplantexamos eses puntos prioritarios para Comisións Obreiras nesa conformación de goberno e nas políticas que se tiñan que aplicar, que unha delas era a subida do salario mínimo interprofesional, pero que se había que falar de adaptación dese incremento que nos estábamos dispostos a falar. Outra cousa é que, como argumento que dices, Jorge, de que cuidado como se fai, cuidado que o mellor pode ser contraproducente, iso tamén se dixo cando se produciu o anterior incremento do salario mínimo e ao final resultou que os datos
ao final digamos que o máis fehaciente, por decirlo así, cando poñemos en riba da mesa este tipo de situacións. Non hubo ese tal descalabro como afirmaban os empresarios cando se produciu ese incremento. Nós si creemos que é o momento para que se dé este incremento do salario mínimo interprofesional, porque estamos mirando que os beneficios das empresas medraron nestes últimos anos e, polo tanto, creemos que non hai excusa, por decilo así. Evidentemente vai haber reticencias pola parte empresarial, porque se mirábamos as declaracións estes días, e o decía Jorge, pois, falando no tema das movilizacións, a mí me parece ben que os empresarios poñen enriba da mesa o que opinan sobre todas as cuestións deste país, pero tamén que se acostumbren a que pola outra parte, xa non digo goberno, digo das organizacións sindicais se rebata, e sobre todo cando se fan determinadas declaracións de determinados sectores, como era o caso de estes días coa presentación de Fitur e esas declaracións que foron tan polémicas polo tema de cuidado de como subimos, que xusto estamos falando dun sector turístico no que nos últimos anos temos exemplos de precariedade total e absoluta, como son as camareras de piso, na que incluso a deslocalización e a subcontratación de eses traballos no seo dos hoteles supón que lle paguen a unha traballadora a €1 precio a habitación. Entonces, nos escoitamos, pero a comunicación ten que ser bidireccional, igual que nos escoitamos, a outra parte tamén ten que escoitar. Sí, deixamos a Iván, que non interviu todavía. Sí, a ver, yo... Sobre todo pensando que, como joven empresario, ¿cómo os podría afectar esta subida? Sí, a ver, es que vamos a ver, yo creo que evidentemente voy a decir cosas que ya he dicho, es decir, punto número 1, al final aquí estamos hablando de datos contra opiniones, es decir, daba Alberto antes el dato de la pérdida del 20% del poder adquisitivo. Eso es un dato, ¿no? Entonces, evidentemente es un dato objetivo, y ese dato pues viene ocasionado por algo, pero también al mismo tiempo considero que todo lo que se haga debe tener un consenso entre todas las partes que están en el juego, y hay que tener mucho cuidado de que lo que se haga no pueda provocar una situación contradictoria. Es decir, si se está planteando que haya una subida del salario mínimo interprofesional por las situaciones que se está planteando, tenemos que tener cuidado que no nos lleve a provocar una situación contradictoria a la que se quiere obtener. Es decir, se quiere obtener una situación en la cual los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, hay dos datos que sí me parecen, o dos situaciones me parecen interesantes. Uno, el tema que planteaba Jorge de Portugal, y es más, es decir, y en muchas ocasiones mi opinión, y creo que es una opinión también lógica, muchas veces en esta vida está todo inventado, ¿no? Es decir, al final lo que tú tienes que hacer en algún momento ya lo hizo alguien, y seguramente hay gente que lo hizo bien y gente que lo hizo mal, y muchas veces, pues es cuestión de ver qué hizo la gente y demás. Y Portugal, pues en ciertas cosas es un país que ha estado en muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo ahora hace poco tiempo, y lo ha resuelto en muchas ocasiones de una forma que yo creo que ha tenido avances a nivel país, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel sindical, en todos los sentidos. Entonces, muchas veces es bueno e interesante también copiar los modelos que triunfan. Y yo aquí sí que quiero añadir un tema, o una cuestión de la que no se ha tratado, que es de otra forma el tema del que hablamos de las reglas del juego. Es decir, el gobierno está muy bien que plantee temas de subidas de salario mínimo interprofesional, pero mi pregunta es, todos aquellos contratos con administración pública que están firmados según condiciones salariales de pago a las empresas por salarios anteriores, ¿qué pasa con eso? ¿Quién asume ese sobrecoste? ¿Quién asume ese cambio en las reglas del juego? Porque al final sí que también con esto quiero decir que
no se puede generalizar todo, es decir, aquí hay cosas también a puntualizar en ese sentido. Bueno, intervenciones breves, por favor, para cerrar este punto. Sí, muy rápido. Vamos a ver, sobre o tema de que comentaba antes Meli, ¿no? Es decir, que eso foi así. Cando foi a subida, pouco menos que se nos caía o mundo, e ao final vimos que o mundo non se caeu e todo seguiu funcionando. Pero tamén entendemos que, sin entrar cando foi, bueno, que acabas de comentar das conversacións, a contradición que pode haber entre un sindicato e outro, nos decir que como ciganos queremos que iso que facemos xa canto antes, polo punto que decía antes, do 20%. Pero unha cousa, non é solamente subir o salario mínimo interprofesional, é que se empece, que non se faga trampa. Quero decir, o que non vale que suba o salario mínimo interprofesional a unha cantidad a que estamos falando, pero por outra parte, en empresas este fomentando outro tipo de contratacións que van en detrimento, é dicir, que estemos xogando pola porta atrás, como as empresas multiservicios, como as empresas de test, etc. É dicir, que moitas veces, se por unha parte estamos facendo declaracións moi boas, se está aprobando certo tipo de historias, pero por outra parte se está utilizando outro tipo de... utilizando a legislación dunha forma, eu creo que torticera, de feito, eu creo que iso sí que habría que falarlo tamén, que son o tipo, as diferentes tipos de contratacións e de empresas, multiservicios, etc., que se utilizan nas empresas, para que todo isto se empece a homoxeneizar nas propias empresas e os convenios, non? Quédanos 5 minutos, así que vamos a aproveitar para falar dese acordo que se chegou entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, cunha serie de puntos. Confiades ou non en que conseguiremos que, por exemplo, esa transferencia da P9, esa gratuidade do tramo Vigo-Redondela, esa aposta polo corredor atlántico, a liña de tren Vigo-Porto? Yo soy breve y te lo voy a decir en una palabra, ojalá. Ojalá, ¿no? Es decir, oye, al final, y también sí que veo que en muchos momentos del debate estamos volviendo a lo mismo, es decir, lo que comentabas antes de que mantenga la palabra dada, pues es que es lo mismo, es decir, o sea, al final hay una cosa ¿Tú ves más... factible? ¿Tú ves que esto se puede conseguir en 4 años? Yo es que sinceramente te digo que hay ciertas cosas en este país, y yo soy joven y he vivido mucho menos que muchos otros, que las cosas que dependen de política y de políticos, hasta que no lo vea, no lo creo. Factible evidentemente que es, pero hasta que no lo vea no lo creo. Y ojalá se pueda dar, sobre todo temas como es que al final estamos todos de acuerdo, o sea, el tema del precio de la AP9 es una verdadera salvajada, y más aún cuando bueno, se está viendo de otras muchas comunidades autónomas que tienen transferencia de autopistas y demás. Yo mismo la semana pasada, hace 2 semanas, me marché en coche desde Vigo hasta los Pirineos y no he pagado nada. Sin pagar nada. ¿No irías por Nacional? No. No. Y tú, a nivel peaje es más barato ir de Vigo a Madrid que de Vigo a Coruña. Sí, Eso es ilógico, es ilógico. Bueno, en estos momentos es más barato irte a Bruselas en un avión que irte a Madrid por autopista, ¿no? Pero nosotros deseamos que sea así. Lo vemos difícil porque históricamente a nuestra comunidad la han dejado de lado. Entonces, felicitamos la iniciativa del bloque que en el apoyo al gobierno haya puesto como condición la transferencia. Hay que ver después quién paga los gastos de la transferencia e incluso la eliminación de los peajes. Hora era. Lo que pasa es que, claro, ya nos están hablando que eso está supeditado a que haya un acuerdo para aprobar los presupuestos. Los presupuestos de este país entiendo que hasta septiembre no se van a aprobar, porque el desideratum de que sea antes de verano está muy bien, pero la realidad va a ser esa. Con lo cual, nosotros vamos a tener que seguir soportando durante todo este año un gasto de autopista que nuestros colegas de la AP7 y la AP4 ya no tienen. Nosotros no vamos a tener la transferencia de la autopista que otras comunidades autónomas, como es el País Vasco, sí tienen. Y dicho eso, tengo mis serias dudas. También hay algo que no cuesta nada, ni peajes ni transferencia, que es el apoyo decidido al corredor del noroeste, que yo estoy esperando a que este gobierno, que ya está constituido, con el mismo ministro de Fomento que teníamos antes y con el mismo secretario de Estado de Infraestructuras que teníamos antes, manifieste claramente el apoyo al noroeste en su solicitud de que el corredor sea el que entra por Monforte, Orense, Vigo, Coruña. Eso no cuesta nada, es gratis y a mí me gustaría que fuera en la semana que viene, si es posible. 1 minuto cada uno. Vamos a ver,
o da autopista, hombre, eu estou de acordo que isto que xa facía moito tempo que tiña que saberse feito, sobre todo cando levamos pagando as radiales de Madrid e cando levamos pagando autopistas en todo o Estado e nos, ainda encima, non solamente que nos querían subir a autopistas, sino que encima as autopistas máis caras de todo o Estado español. Pero isto é unha parte, pero hai outras partes como son o tema das industrias electrointensivas, como é o tema do naval de Vigo, está dentro do acordo, porque unha parte importante deste acordo é que decirlo que o trasladamos nos como CIGA para que fora ali. E se eso non se cumple, por iso digo da movilización, é un incumprimento por parte do Partido Socialista, porque entón nos está mentindo a todos e ten a presidencia do goberno gracias ao apoio expreso dos cataláns, dos vascos e dos galegos. Cando os galegos estou referindo a Benega. Por lo tanto, se non o cumple, para nós é unha afrenda gravísima e nós exiximos que se cumpla todo o firmado. Sobre todo tamén o tema da transición enerxética xusta, xa digo, unha serie de reivindicacións que nos parecen esenciales. E cando falamos do naval estamos falando de Barreras e Vulcano, que non podemos falarnos de eso, pero de Barreras e Vulcano, donde ten que haber unha implicación directa por parte do Goberno Central, e tampouco falamos hoxe aquí, que é moi importante, que por parte da Xunta de Galicia, que ten competencias plenas no tema industrial. A ver, nos aplaudimos ese acordo no senso de que todas as cuestións que están nos parecen relevantes, evidentemente algunhas son prioritarias, e aquí vou a facer como o tema da ministra, bueno, pois veremos despois destes 4 anos realmente que consecución hai dese acordo, se hai un 100%, se hai un 20%, se hai un 15%, e como decían dentro de outra parte da mesa, ao final que se acostumbren a cumplir os programas e os acordos. Yo tengo la sensación de que nos hemos quedado con muchos temas. Va a haber que hacer una segunda parte de este debate. Porque tenemos que irnos ya. Tenemos que irnos, sí. Bótanos fora. Pero muchas gracias, Iván, Jorge, Alberte, Amelia, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros volvemos aquí el próximo miércoles en Vigo Debate, trayendo más asuntos de actualidad para debatir aquí con diferentes opiniones. Así da gusto. Espero que también hayan disfrutado los espectadores en sus casas. Volvemos el miércoles que viene. Gracias.